es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos, por los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida y en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios,
ofrecerte a ti mi vida y en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor.
combatiendo contra el pecado. Resistir hasta la sangre, si yo lo explico o lo parafraseo, es aún a pesar de sufrir o aún de estar expuesto a la muerte, no pecar. Algunas veces, por querer salvar nuestra vida, podremos caer en una negación. Y como estábamos o lo he compartido, y yo les decía a los estudiantes iniciando la semana, hay varios personajes que resaltan mucho en la Biblia durante la semana de la Pasión. Y uno de ellos es Pedro, el apóstol Pedro. Un hombre que ya era más grande que todos los demás discípulos de Jesús, que era muy intrépido, impetuoso, muy voluble, muy, como decimos en México, atrabancado, que actuaba muchas veces sin pensar, pero que Dios lo fue perfeccionando. Pero una de las batallas que tuvo él y que fue derrotado ocurrió cuando desde el huerto de Getsemaní tenía que estar orando y se puso a dormir. Y Dios o Jesús les había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte, voy a orar, ayúdenme a orar. Y él se fue de ellos, donde los dejó, a una distancia, dice, de un tiro de piedra. Y más o menos un tiro de piedra, cuando alguien toma una piedra y la lanza con la mano, dicen, bueno, los que hacen análisis, que fueron como 50 metros más o menos. Es como estar aquí de este lado, de este muro, hasta el borde de la calle. Más o menos hablamos de 50 metros. Más o menos. Y los dejó allí y él estaba en agonía, clamando a Dios, sufriendo en su espíritu, porque iba a enfrentarse a la batalla más grande de todos los siglos, contra Satanás por las almas de toda la humanidad. Y en ese momento, ese tiempo de oración, se levantó a verlos y los encontró durmiendo. Y les dijo: ¿no han podido orar conmigo una hora siquiera? Y les dijo: velad y orad. Y yo a veces había pensado, bueno, velad hay que hacerlo más como figurativo, significa que estemos alertas en nuestro espíritu. Pero cada vez llego a pensar que muchas veces tiene que ver esos tiempos cuando Jesús se la pasaba en la noche sin dormir, velando y orando. Y les dijo: velen, en lugar de duerman, velen y oren, para que no entren en tentación. Bueno, los fue a ver otra vez, estaban durmiendo. Finalmente, Jesús ya sabía que venía la turba, guiada por Judas, se levantó y les dijo: levántense, ya viene el que me va a entregar. Entonces, bueno, si juntamos la historia de los 4 evangelios, el apóstol Juan dice que Jesús se puso de pie y llegaron los hombres, la turba, con palos, piedras, y Jesús les dijo: ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron: a Jesús. Y él dice: yo soy. Retrocedieron y se cayeron. Y otra vez se levantaron y Jesús les dice: ¿a quién buscan?
y le dijeron a Jesús, pues yo soy. Se volvieron a caer. Fíjense la unción, la presencia, el poder que salía, que transmitía Jesús. Pero en otra parte, dice la Biblia, otro evangelio, otro evangelista, que Jesús les dijo, ¿tienen aquí espadas? Porque las vamos a necesitar. Y ya por ahí dijeron, sí, traemos una, traemos otra. Jesús le dijo, está bien con eso. Y dentro de la turba había un soldado, porque habían soldados de la guardia del templo, que se unieron con la turba para aprender a Jesús. Y cuando estaban ya tomando a Jesús para llevarlo preso, uno de los discípulos con una espada le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús le dijo, detente porque no vamos a usar espada, porque el que espada mata, espada va a morir. Y yo no lo puedo entender muy bien, pero trato de imaginarme que si se hubiera caído la oreja, Jesús la tomó, se la puso nuevamente y sanó. A pesar de todo eso, Judas pasó al frente y le dio un beso a Jesús. Y Jesús le dice, amigo, ¿con un beso traicionas a tu maestro? Pero ya, Pedro y todos huyeron. Y ya en el patio donde estaba Jesús siendo juzgado, la Biblia dice que estaba ahí estaba calentándose en la fogata. Y 3 veces negó a Jesús. Juan dice que Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces vemos a Pedro que negó a Jesús, pero se arrepintió. ¿Y por qué Pedro negó a Jesús? Porque él tuvo miedo de morir, de que también lo llevaran para que lo crucificaran. Entonces, por eso dice aquí, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, contradicción de pecadores es que yo trato de explicar. El domingo de Palmas o de Ramos, todos gritando con una euforia, o cómo se llama, la algarabía, y todos alegres diciendo, el rey ya entró, el rey de los judíos, cantando, Hosana al rey, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabanzas en las alturas significa Hosana. Y los niños cortaron, pues, sus padres o ellos ramas, palmas de los árboles, y otros se quitaron sus capas y pusieron en el piso como alfombra, las pusieron para que Jesús montado sobre un pollino entrara. Contradicción. Les dio de comer, multiplicó el pan y los peces, sanó, al ciego le dio vista, al mudo que hizo que hablara, a los sordos que oyeran, a los paralíticos que sanaran, que caminaran, a los muertos los resucitó, calmó la tempestad, sanó a los leprosos, transformó, cambió el agua en vino, o sea, tantos milagros. Y el viernes ya estaban gritando, mejor suelten a Barrabás, sí es un malhechor, pero suéltenlo a él y maten a Jesús. Pilato dijo, ¿qué hizo Jesús? Yo no veo nada, pero bueno, allá ustedes. Otra vez, Jesús sufrió la contradicción de los pecados. Ingratos, malagradecidos. El domingo estaban gritando Hosana y el viernes crucifíquenle. Pero dice la Biblia que él sufrió esa contradicción de pecadores contra sí mismo. Y así dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Jesús sufrió y soportó, él dice, pues qué ejemplo nos dio, como el apóstol Pedro.
para que sigamos sus pisadas, para que no nos desmayemos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que hoy quiero compartirles un tema que me parece importante. Al considerar la actitud de un verdadero discípulo de Cristo, podremos decidir si estamos dispuestos verdaderamente a ser como Jesús pide, verdaderamente sus discípulos, un discípulo verdadero. Yo quiero iniciar. Debemos medir nuestros valores morales no únicamente por lo que no hacemos, sino por lo que estamos dispuestos a tolerar. Es cierto que a veces tenemos que aceptar que lo bueno muchas veces no lo podemos separar de la presencia de lo malo. La Biblia dice que Jesús habló de una parábola que en el campo habría trigo y habría cizaña. Y que este señor del terreno, del campo, que es Dios, y que el campo es el mundo, y que el trigo representa un verdadero creyente, y la cizaña representa al no creyente. Los obreros, que representan los que están sirviendo a Dios, le decían al Señor: ¿qué quieres que hagamos? ¿Arrancamos la cizaña? Y Jesús o el Señor le dijo: no, porque si ustedes arrancan la cizaña, también van a arrancar parte del trigo. Espérense. Y eso está en el mundo. Es decir, no podemos nosotros hacer, bueno, algunos lo hacen, pero yo creo que no debiéramos hacer una colonia exclusiva de creyentes. No podemos aislarnos de este mundo. No se puede. Dios dice que debemos ser la luz en medio de las tinieblas, la sal en medio de la corrupción. Entonces Jesús dijo en San Juan 17: santifícalos en tu palabra. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces no podemos separar lo malo de lo bueno, o lo bueno de lo malo. Muchas veces, no sé si me entienden, no estoy diciendo que vamos a tolerar lo malo. Estoy diciendo que lo bueno tiene que influir para que lo malo sea bueno. Dice: ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Sí me entienden. Pero por otro lado, yo creo que es necesario rechazar lo malo. Y muchas veces lo bueno que viene adulterado con lo malo. Puede darse casos que algunos, como recuerdo de un hombre, un nombre Russell, que es un pastor español, y él dice: yo compraba de vez en cuando una revista nacional, porque él quería estar al tanto de lo que estaba pasando en el mundo, y diariamente leía las noticias. Entonces no compraba periódicos, compraba las revistas. Pero de repente se dio cuenta que cada vez el contenido de esa revista tenía partes de pornografía. Así que tomó la decisión de ya no comprarla y dijo: mejor que sea yo un ignorante de lo que pasa en el mundo que estar corrompiendo mi mente con la pornografía o la desnudez. Y eso es lo que yo quiero. Vamos a suponer que usted tiene un matrimonio invitado en su casa.
y les asignó una recámara a ese matrimonio para que pasen la noche, son visitantes, y de repente sale la señora vestida nada más con ropa interior, porque tiene sed, y pasa por la sala y va a la cocina. ¿Usted qué pensaría? Qué indigno, o sea, póngase algo más, ¿no? ¿Por qué nosotros nos sentiríamos molestos, pero no nos sentimos molestos cuando en periódicos, en revistas, en programas de televisión, en películas, en las redes sociales, se manifiesta lo mismo, desnudez, parte de desnudez, y la toleramos? Entonces yo creo que Dios está hablando a mi corazón. No sé si de ustedes Dios les está hablando o nos quiere hablar. Y yo quiero hablar entonces de el tema, el sentido de repugnancia espiritual. No vamos a tolerar el pecado. El creyente verdadero, el discípulo verdadero de Jesucristo, tiene dos cualidades. La primera, ama profundamente, primordialmente a Dios, por sobre todas las cosas. Por eso dice Deuteronomio capítulo 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más dice? Con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente. ¿Qué más? Y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Un discípulo de Cristo no solo se sienta a los pies de Jesús, de manera, pues lee su palabra, estudia su palabra, sino que está dispuesto a amar a Jesús, a seguir a Jesús, a dar su vida por Jesús. Lo ama tanto que es la prioridad número uno. Por eso Jesús dijo, si ustedes no renuncian a sí mismos y a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. Yo pido lealtad. Yo quiero ser el número uno para ustedes. Entonces, una de las cualidades que un discípulo verdadero de Jesús tiene es un grande amor por Dios. Santifica a Dios el Señor en su corazón y siempre está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en él. Eso dice primera de Pedro 3:15. Santifica al Señor en su corazón. Siente un celo, ¿verdad?, para presentar, dice, defensa. Están hablando mal de Jesús. Están hablando mal de él. Hace tiempo venía viajando, hace años, unos 30 años yo creo, más. Estaba soltero y venía viajando de Puebla a Nochixtlán por la Federal. Todavía no estaba la autopista, hace muchos años. Y yo vi que un compañero mío de viaje estaba leyendo algo que era de las falsas enseñanzas acerca de Jesús. Y que me enseñó su libro, que Jesús nació en Cachemira y que todas esas historias de Jesús que no era cierto. El Cristo de Cachemira. Gente que lee todos esos cuentos. Y luego después me encontré otro libro. Ese lo traté de hojear. Yo no lo terminé porque dije, yo no quiero llenarme de eso. El caballo de Troya. Y no hablando de la historia,
de los griegos contra los troyanos, no de París o de ¿cómo se llama? Aquiles, no, sino de la estrategia que todavía igual habla, porque eso es lo de Troya, que Jesús recibió todas las enseñanzas de la India, ¿verdad? En Cachemira, y que todo lo que hizo pues era parte de, de la religión hindú, y por eso es que hacía milagros. Hay mucha gente que lee eso. Y entonces cuando usted conoce a Jesús y usted escucha que están hablando mal de Jesús, usted dice, como primera de Pedro 3:15, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y no nos da pena. Y hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús. Damos un folleto. Los invitamos a la reunión. Queremos que conozcan a Jesús. Amamos a Jesús. Pero creo, otra de las cualidades es vive una vida santa y piadosa, como dice segunda de Pedro 3:11. ¿Cómo no debéis vivir en una manera santa y piadosa, esperando la venida de Cristo? Hay personas que cantan con mucho gozo y mucha alegría y lloran y levantan sus manos, y si es posible se unen a un grupo para ir a tocar y cantar cantos en el parque y a un viaje misionero, pero de repente los ves en la escuela, los ves en otro lado, y una vida que no coincide con la vida de Jesús. Entonces yo creo que el cristiano verdadero, el discípulo verdadero de Cristo, ama a su maestro. No solo se sienta para aprender de su maestro, no solo se sienta para escucharlo, aprender de él, imitarlo, sino que él mismo dice, yo quiero vivir una vida moral, santa, piadosa. Si la inmoralidad no produce ninguna reacción negativa, significa nuestra aprobación. Si para nosotros el pecado lo estamos llamando, es que fue un error, hermanos, y no lo llamamos como impiedad y pecado, entonces puede ser que tengamos un poquito de aceptación y de aprobación a eso. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses. Dios ha hablado a mi corazón y me dice que yo debo de tener cuidado, que yo debo de tener cuidado, hermanos. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice el versículo 7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Voy a leer desde el versículo 1. Hermanos, por lo demás, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, sepa tener en santidad y honor, no en pasión de malos deseos o de bajos deseos o de deseos animales o de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué hermoso pasaje. Es más,
dentro de este mismo libro dice que cuando alguien esté hablando de estas cosas, dice que ni siquiera nosotros participemos. Que usted escuchó un chiste obsceno y dice, es que yo no lo dije, pero estás ahí sentado con todos. Usamos mucho dichos bien dichos, que también los he dicho. Tanto pega el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Hace tiempo fui visitando a los presos y le pregunté a uno, ¿y usted por qué está aquí? Y él me dijo, pues yo no maté, pero desafortunadamente estaba con el asesino y fui cómplice. Y por eso estoy aquí en la cárcel. A veces pensamos, es que yo no lo hice, es que yo no hablé, es que yo no fui el que dije el chiste, es que yo no fui el que hizo esto. Sí, pero estás con ellos, te estás relacionando con ellos. Entonces, dice la Biblia que debemos alejarnos y no ser participantes de ellos. Voy a contar una historia de un pastor. Dice, una vez tuvimos un joven uruguayo, se llama la República Oriental de Uruguay. Me gustaría ir un día. Algunos tal vez les gustaría ir a visitar Uruguay. Es muy bonito ese país. Me han contado. Un joven uruguayo estaba viviendo en la casa de los pastores, allá en España. Y un día tuvieron un paseo. Habían planeado un paseo con los niños de la iglesia. Este joven estaba descompuesto y se quedó en casa. Descompuesto es que no se arregló, no se bañó y estaba todo maltrecho, y entonces se quedó. Los demás niños del barrio sabían que íbamos a ir de paseo con los niños de la iglesia. Cuando vieron que nuestro coche no estaba, algunos se reunieron enfrente de nuestra casa, planeando entrar y robar higos del árbol que teníamos atrás en el patio. Este joven después explicó que no se arregló porque él más bien se sentía mal, estaba un poco mal de salud, estaba enfermo y por lo mismo, pues se quedó. Y él estaba escuchando la conversación de esos niños y escuchó a un niño decir, yo no voy a entrar, pero tráiganme ustedes algunos higos. La mentalidad de ese niño es, yo no fui a robar, pero sí voy a comer los higos que ustedes se roben. Y yo pienso que esa mentalidad del niño se parece muchas veces a la de algunos creyentes. No participan directamente en tales cosas. No quieren decir nada en contra de los que hacen. Nos hacemos indiferentes. No les decimos, está mal lo que estás haciendo. Simplemente estamos con ellos, lo toleramos, en un sentido lo aceptamos y no tenemos un sentido de repugnancia espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos van a criticar, que los vamos a ofender y se van a enojar con nosotros, que ya no nos van a hablar. Entonces, no queremos así como molestar, incomodar, pero dice la Biblia que debemos de tener un sentido de repugnancia espiritual. Quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez
o cuánto tiempo hace que usted se airó por una manifestación de inmoralidad? Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos. Jesús se airó, sí, Jesús se enojó. La Biblia dice que cuando él entró al templo, eso fue, la Biblia nos menciona que por lo menos 2 veces entró al templo y una de esas fue después de la entrada triunfal, Domingo de Ramos, y vio que era un mercado. Los cambistas y los comerciantes y ladrones estaban haciendo pues comercio, negocio. ¿Y por qué? Bueno, la gente que venía desde lejos a celebrar la Pascua no podía traer 2, 3 días caminando con el becerro, con un animal o una oveja que la iba a ofrecer en sacrificio. Entonces traía dinero y llegaba al atrio del templo y ahí habían cambistas y estaban los que vendían palomas y vendían ovejas. No sé si le van entendiendo. Entonces ya llegaban y pues si una oveja costaba 1,000 pesos, se la daban yo creo que en 5,000, 10,000. Es un negocio terrible, o sea, un robo. Y por eso Jesús dijo, estos son ladrones. Esto es una cueva de ladrones. O sea, en lugar de ayudar a la gente, pues, ok, lo que cuesta, es más, te damos un descuento, pero vamos a adorar a Dios. No, ellos hacían negocio con la fe. Por eso Jesús se enojó y dice que tiró las mesas de los cambistas, porque venían de diferentes lugares, de Egipto, de Mesopotamia, ¿sí? La Biblia habla de Bitinia, de Arabia, y llegaron a Jerusalén. Entonces traían diferentes monedas y era como una casa de cambio. Entonces cambia dólar por el peso mexicano, el franco por el peso mexicano, el yen por el peso mexicano, ¿sí? Un sol por el peso mexicano, un real por el peso mexicano, una libra por el peso mexicano, un dólar por el peso mexicano, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Jesús se enojó y salió y estaba sentado fuera de la ciudad y estaba tejiendo un látigo. Entonces no lo hizo inmediatamente. Salió. ¿Y qué tiempo se tarda uno en tejer un látigo? En lo que consigue las corundas o cómo se llaman las pieles. Y en lo que se sienta a tejer y tejer y tejer. ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Ya? Y entró y ahora sí, con látigos y todo. Salgan, porque este lugar es casa de oración. ¿Cuántos de ustedes han sentido enojo y celo cuando han visto inmoralidad? Cuando han escuchado una mentira. Cuando han escuchado algo que no es correcto. Siempre debemos ser respetuosos y amables, pero esto no quiere decir que debemos ser tolerantes e indiferentes. Hay cosas que Dios aborrece y dice la Biblia que también nosotros debemos aborrecer. Y si Dios aborrece el pecado, nosotros debemos aborrecer el pecado. Porque dice la Biblia que el padre de la mentira y el que genera el pecado y la desobediencia, porque el pecado es la desobediencia, es Satanás. Entonces, amar a Dios es aborrecer lo malo. El que ama a Dios aborrece lo malo. No ser tolerante. Así que yo quiero leer solo unos versículos para que veamos la actitud que Dios tiene y que esa actitud debemos de tener. Vamos a ver Proverbios 3:32.
Porque Jehová, ¿lo podemos leer todos unidos, hermanos? Porque Jehová abomina, ¿qué dice? Al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Si usted ama más estar con los que aman a Dios, usted tiene comunión con Dios. Como me acuerdo mucho de Dora. Dora Meléndez Covarrubias. Estaba yo al frente de la iglesia de jóvenes. Estoy hablando hace casi 40 años. Y un día le dije a Dora, Dora, ¿por qué no has venido a la iglesia? Dora, ¿por qué no has venido a los convivios, a las reuniones que tenemos con los jóvenes? Ella trabajaba de secretaria en la ciudad de Puebla y me dijo, la verdad es que no me siento bien aquí con los jóvenes de la iglesia. Mis mejores amigos son los no cristianos. Ay, sentí como un espadazo y le dije, no, Dora, tus mejores amigos están aquí. Pero si usted piensa así, que los mejores amigos están fuera de la comunión con Dios, entonces es muy probable que usted esté batallando en no tener un espíritu de repugnancia santa, espiritual, que usted está siendo tolerante con el pecado, que usted está siendo indiferente ante la realidad que está viviendo a su alrededor. Dice la Biblia que el que ama a Dios, ama a los que son de Dios. El que ama a Dios, ama a sus hermanos, dice. Así dice la Biblia. Y no estoy diciendo que no debemos amar a los no creyentes, pero nuestra prioridad es: yo amo a los que aman a Dios. Y yo voy, como dice el Salmo 122, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, también yo voy. Me identifico. ¿Cómo dice capítulo 6 de Proverbios, versículo 16? ¿Lo podemos leer unidos? Hasta el versículo 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, número 1. ¿Qué más dice? La lengua mentirosa, número 3. Las manos derramadoras de sangre inocente, número 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos, número 5. Los pies presurosos para correr al mal, número 6. El testigo falso que habla mentiras, y número 7. El que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece eso. Y debemos aborrecer esas actitudes. Y sobre todo actitudes de nosotros, o sea, mías. Dios, yo no quiero tener eso. Yo no quiero tener eso. O sea, no, tener eso me refiero a una tolerancia a eso. Yo quiero aborrecer la altivez. Mis ojos no deben ser altivos. Mi lengua no debe ser mentirosa. Mis manos derramadoras de sangre, bueno, en un sentido ya no uso la espada, pero quizá con mis palabras, quizá tengo enemigos. No estoy perdonando. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Dios mío, líbrame de eso, de mis pies que estén presurosos para correr al mal, del testigo falso que habla mentiras, del que siembra discordia. Vamos a ver lo que dice capítulo 11, versículo 20. ¿Pueden leer conmigo? Abominación son a Jehová los perversos de corazón,
mas los perfectos de camino le son agradables. Ahora, no está diciendo que Él no ama al mundo, a la humanidad, pero Dios está aborreciendo el pecado. Y si alguien está aceptando el pecado, no es parte de la comunión con Dios. Vamos a ver lo que dice capítulo 15, versículo 26. ¿Pueden leer conmigo? Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ahora, Salmo 101, versículo 3. ¿Podemos leer juntos? No pondré delante de mis ojos cosa, ¿qué dice? Injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Cuando dice aborrezco, es, tú no lo estás odiando. No dice que odies, que lo mates. Está diciendo que no lo tengas en tu círculo de amistad. Alguien ha dicho que 5 personas con las que nos relacionemos son las que van a influir nuestra vida. Yo quiero agregarle 10. ¿Con quiénes nos relacionamos más? ¿Qué tipo de ideas tienen? Pensamientos, prioridades, gustos, son los que me van a influir y van a afectar mi vida. Así que hoy, amados, ¿qué les parece si oramos? Dios está hablando a mi corazón.